Bien, ahora lo que vamos a estar viendo o lo que queremos discutir es acerca de la gráfica de las otras funciones trigonométricas. Entonces, en realidad, los que tienen un método diferente como tal, o sea, las que tenemos que estudiar bien cómo armarlas o cómo graficarlas, es la función de la tangente y la cotangente. La secante y la cosecante vamos a ver de que por la forma en cómo están definidas, o sea, por la definición que tiene secante y cosecante, pues no hay que aprender un método más, no hay que aprender muchas cosas nuevas, digamos, para poder graficarlo. Mientras con la tangente y la cotangente, sí. Eso sí, necesitamos eh, conocer cómo son las gráficas y a partir de conocer la gráfica, pues empezar a agregarle elementos así como hacemos con los seno y coseno. Ok, entonces lo primero es, veamos de dónde sale o cuál es la forma de la gráfica de la tangente y cuál es la gráfica de la cotangente. Entonces, si lo quisiéramos hacer de la forma más eh, básica, en lo que es el gráfico de la tangente y la cotangente, lo que tendríamos que hacer es una tabla de valores. Entonces, lo que yo tengo acá son ciertos valores y ciertos valores de coseno y coseno que están dentro del círculo unitario. Entonces, que son los valores con los cuales pues, podemos trabajar, digamos, hasta el momento porque son valores exactos. Entonces, estos valores han sido seleccionados ya de forma adecuada, ¿no? Si pueden ver, escogí valores desde menos pi medios a pi medios para la tangente y para la cotangente escogí valores de 0 a pi. Y ya vamos a ver por qué es cada una de ellas. Entonces, veamos, la tangente se define originalmente, ¿no? Además de y sobre x, también se define como seno entre coseno. Entonces, por eso acá tengo el seno y el coseno. Entonces veamos, ¿cuánto sería el seno entre coseno de cada una de estas coordenadas? Cuando t vale menos pi medios, si yo divido seno entre coseno, eso sería menos 1 entre 1, y esto es no definido, porque tenemos una división entre 0 por ahí. Si yo divido en el otro caso menos raíz de 2 sobre 2 entre raíz de 2 sobre 2, lo que voy a obtener es menos 1. Si yo divido ahora, recuerde que es 0 entre coseno, entonces sería 0 entre 1. Yo aquí lo que voy a obtener es 0. Si yo divido raíz de 2 sobre 2 entre raíz de 2 sobre 2, esto va a dar 1. Y si yo divido seno entre coseno, nuevamente aquí sería 1 entre 0. Y esto pues es no definido. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que sea no definido cuando el ángulo es menos pi medios y pi medios? ¿Qué significa que sea no definido? Significa que este es un valor prohibido. Entonces, básicamente, como es un valor prohibido para la t o para la variable, para el eje x, digamos. Entonces, estos dos valores que están acá lo que nos van a hacer, nos van a generar asíntotas verticales. Entonces, ya de ahí, de entrada, podríamos empezar a darle esas dos cosas. En menos pi medios, vamos a trazar una línea punteada de otro color para que sea visible, digamos. Okay. Y en pi medio vamos a trazar una línea punteada, porque esas son las dos asíntotas verticales que hemos encontrado, que es cuando t es igual a menos pi medios y cuando t es igual a pi medio. Entonces aquí no sería el eje x, sino que va a ser el eje t, para que todo cuadre. Ok, entonces, qué otra información tenemos? Bueno, cuando x es 0, cuando t es 0, la y es 0, este punto de acá. Este punto de acá nos dice que cuando x vale menos pi cuartos, t vale menos 1. Significa que eso nos va a mandar un punto por aquí. Bueno, voy a borrar esto. Voy a colocar el menos 1 de este lado. Y entonces el punto estaría más o menos por acá. Y cuando x vale pi cuartos, el gráfico vale 1. Entonces, tenemos tres puntos ahí, que por acá tiene que cruzar la gráfica de alguna forma.
Si yo tomara más puntos, se van a dar cuenta que, por ejemplo, esto no va a generarse, no es una línea recta lo que cruza, sino no puedo unirlos por una línea recta. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, primero tenemos que entender que hay una asíntota, ¿no? Entonces, si hay una asíntota significa que la gráfica debería venir de alguna forma cercana a las asíntotas, ¿no? Y luego pues tiene que cruzar por esto, por esos puntos, entonces la función va a venir y va a ser algo más o menos por este estilo. Ahí sin tanta curva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos verificar a partir de esto? Bueno, se ha escogido por lo menos, se ha escogido al menos estos puntos porque vamos a tener estas asíntotas. ¿Y qué va a suceder a partir de esto? Si yo empezara a tomar valores mayores a pi medios, lo que va a suceder es que yo lo que voy a obtener es una gráfica, es una copia de esta gráfica. Si yo viniera a empezar a graficar, lo que voy a obtener sería algo así. Eh, si esta gráfica estuviera como mejor, ¿no? Digamos, sería algo así. Lo que no tiene que ser es una línea recta, así que eso es lo que no. Ni tampoco tiene que parecerse tanto, porque sí tiene una forma similar a la raíz cúbica. Si lo ven, tiene una forma bastante similar a la raíz cúbica. Entonces, ¿qué cosas podemos observar de la gráfica de la tangente a partir de esto? Bueno, tenemos asíntotas verticales en dos puntos, en t igual a menos pi medios y en t igual a pi medios. Esta función tiene un periodo que es igual a pi, o sea que se va a repetir cada pi veces. Y en este caso, pues va a iniciar, si se fijan, va a iniciar desde menos pi medio. Entonces, lo que va a suceder es que las asíntotas verticales nos van a limitar, por así decirlo, el periodo de la gráfica. Y, o sea que la distancia que hay entre las dos asíntotas verticales es el mismo periodo. Entonces, si el periodo se cambia, las asíntotas van a cambiar. Es una de las cosas que tenemos que tener en mente por ahí. Ok, entonces veamos ahora qué sucede con la cotangente. La cotangente la vamos a obtener de forma similar, solo que en lugar de dividir seno entre coseno, vamos a dividir coseno entre seno. Entonces, ahora los valores que he escogido son un poco diferentes de nuevo porque estos valores ya están como que preseleccionados. O sea, no son cualquier valor que tome. Podría haber tomado los mismos, pero vamos a ver de que entonces el gráfico, lo que iba a suceder es de que el gráfico va a aparecer como cortado. Entonces veamos. Si yo quiero coseno entre seno, sería, en este caso, para llenar esta tabla, sería 1 entre 0, y esto pues es no definido. Si yo divido raíz de 2 sobre raíz de 2, esto lo que me va a dar es 1. Si yo divido 0 entre 1, esto me va a dar 0. Si yo divido menos raíz de 2 entre raíz de 2 sobre 2, o sea, el mismo número, solo que negativo, entonces esto me va a dar menos 1. Y menos 1 entre 0, esto pues nuevamente me da no definido. Entonces, estos valores no definidos, nuevamente, lo que nos van a delimitar son asíntotas verticales. Entonces, vamos a tener una asíntota vertical cuando t es 0. Y vamos a tener una asíntota vertical cuando t es igual a pi. Ahora grafiquemos los otros puntos. Cuando t vale pi cuartos, la función vale 1. Cuando t vale 3 pi cuartos, la función vale menos 1. Y cuando t es igual a pi medios, la función vale 0. Entonces, si se fijan, pareciera que tiene una forma bastante similar a lo que sería la función tangente. Entonces, lo que va a hacer esta gráfica es que va a venir, va a cruzar por estos puntos y va a tener esta forma. Entonces, esto es cotangente de t. Esta era tangente de t. Nuevamente, si tomamos más puntos, si nosotros tomáramos más puntos para hacer esta gráfica,
y empezáramos a tomar valores hasta 2pi, nos daríamos cuenta que esta gráfica lo que va a hacer es es este comportamiento. Lo que va a suceder es que se va a repetir. Y nuevamente vamos a ir encontrando asíntotas, porque esas asíntotas surgen cuando el seno es cero. Y el seno es cero en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi y así sucesivamente. Estas asíntotas que estaban acá surgieron cuando el coseno era cero. Entonces, por eso es que van surgiendo cada vez de que tenemos un múltiplo de pi medios. Cuando tenemos pi medios, 3 pi medios sería por acá. Sería 3 pi medios y así sucesivamente. Entonces, por su definición, la tangente va a tener asíntotas horizontales cuando el coseno de t sea cero. Y la cotangente va a tener asíntotas verticales cuando el seno de t sea cero. Entonces, en general, nosotros pues ya nos vamos a saltar un poco ese paso y vamos a decir que las asíntotas verticales se dan cuando, en este caso, cuando t es igual a pi y cuando t es igual a 2pi. Bueno, cuando t es igual a 0 y cuando t es igual a pi. 2pi sería ya después del otro ciclo. Y el periodo de este gráfico también va a ser de pi, porque se va a estar repitiendo a partir de pi veces. Entonces, notable diferencia con respecto a las del seno y el coseno, porque las del seno y el coseno tenían un periodo de 2pi. Entonces, esto surge más que todo porque en el círculo unitario es como simétrico, por así decirlo. Tiene los mismos valores en todos lados, solo que van cambiando el signo. Entonces, si viéramos el círculo unitario en realidad y empiezo a hacer las divisiones de las coordenadas, pues voy a obtener las mismas en el tercer cuadrante que en el primero. Entonces, eso es como que algunas cosas que... ¿De dónde surgen en realidad estas gráficas? Entonces, esta va a ser la forma de la gráfica. Esto es lo que tenemos que tener en mente. O sea, porque la forma de la gráfica nunca va a variar. Lo que se va a hacer es que se va a estirar un poco, se va a alargar un poco, se va a mover. Pero la forma de la gráfica debería ser siendo la misma. Y lo muy importante es que también aquí ahora tenemos así. Ok, entonces aquí hay unas cuantas explicaciones de cómo va surgiendo. De esta forma quedarían los gráficos en la tangente y en la cotangente quedarían más o menos de esta manera. Si ven, vamos teniendo asíntotas cada múltiplo de pi. Y acá vamos teniendo asíntotas cada múltiplo de pi medios. Básicamente, casi que en general se podría decir que vamos a tener asíntotas verticales cuando t es igual a n por pi medios. Donde n es impar. Porque si fuera par, entonces ya tendríamos por ejemplo, pi y 2pi, entonces en ese caso no se da. Entonces vamos a tener asíntotas verticales, perdón, en la tangente cuando t, de esta forma, cuando t es igual a n por pi medios, cuando n es impar, en general. Y en general lo que vamos a tener para la cotangente es, vamos a tener asíntotas verticales cuando t sea igual a n por pi. Ahí sí n solo necesita ser un entero. Entonces, veamos. Nosotros en realidad lo que ya a este punto lo que queremos en realidad es graficar funciones en general. O sea, funciones que tengan una cierta forma específica. Y donde ya tenemos unos cuantos elementos. O sea, esta va a ser la forma, esto se le llama como que forma general de una función trigonométrica. Donde tenemos ciertos parámetros a, b, c y d, igual que con la gráfica del coseno. Y podemos empezar a observar, podemos así sobre las cosas, podemos analizar qué es lo que va a suceder, qué cambio va a hacer cada cosa. Veamos, todo lo que esté aquí, todo lo que está dentro del argumento, por así decirlo, de la función, debería generarnos
cambios en X, o sea, cambios en el eje de las X. Y todo lo que está fuera de la función debería de generarnos lo que son cambios en Y. Ya si nos ponemos más específicos, la D debería de generarnos un desplazamiento, la A debería generarnos un estiramiento o encogimiento, la B debería generarnos un estiramiento o encogimiento y la C debería generarnos una traslación. Entonces, esto tanto para la gráfica de la tangente como la cotangente en realidad se tratan de forma indiferente porque tienen las mismas características. Su periodo es pi y tiene asíntotas al inicio de su periodo y al final. Entonces, más bien lo que nos interesa es saber cuándo inicia la gráfica y cuándo termina. Entonces, pero eh, para que veamos cuál es el efecto de, de estas, de esta gráfica y qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a modificarlo, vamos a graficar la función tangente en general y vamos a ver, bueno, B no puede ser 0, B es 1, esto sí va a ser 0. Ok, entonces esta es la función original. Aquí en realidad lo que estoy graficando es tangente de X como tal ahorita. Entonces, vean de que tenemos asíntotas. Si yo toco esta línea, bueno, me da un aproximado, pero en realidad, vamos a tomar la captura para hacer algún apunte. Entonces, lo que yo estoy graficando por acá, voy a poner aquí en algún espacio por acá. Lo que yo estoy graficando acá, estas ecuaciones de aquí son las asíntotas verticales y esta es la función. En este caso, ahorita tengo tangente solamente de X. Entonces, esa es la función original, por así decirlo. Okay. Y estos son los valores de A, B y C, de los que están acá. O sea que no estoy agregando esto porque en realidad esa D pues solo nos hace un desplazamiento vertical, entonces no es como que afecte tanto a la gráfica. Entonces, veamos qué sucede si empezamos a variar A. Entonces yo le voy a dar, si empiezo a cambiar el valor de A, podemos observar cómo la gráfica lo que va haciendo es que se va estirando. Y si tomo un valor de A negativo, se refleja. Ahí es cuando cambia. Por ejemplo, ahí A es positivo. A es 1.7 ahora. Ahí en ese caso A es 2.5 y vemos de que la gráfica lo único que está sucediendo es que se está estirando más. Pero no ha cambiado su periodo. Esas líneas anaranjado y amarillo no se han movido de ninguna forma. Porque el valor de A pues solo afecta en Y. Entonces, ahora veamos. Voy a volver a colocar el A igual a 1 para que sea la función original. Ok, ahora veamos qué sucede si yo cambio el valor de B. Si empiezo a cambiar el valor de B, la gráfica se empieza a hacer. Si el valor de B es más grande que 1, la gráfica se empieza a cortar. O sea, el dominio se empieza a hacer más pequeño. Así como lo que sabíamos de que si multiplicamos la X por un número, pues entonces mayor que 1, entonces iban a coger en X. Y si en lugar de eso empiezo a tomar valores más pequeños, en ese caso es 1, si empiezo a tomar valores más pequeños, por ejemplo, eso es punto negativo, punto 3, y casi que el gráfico ni lo alcanza a ver. Entonces, bueno, cuando B es negativo, de hecho, aquí el gráfico no lo está tomando, pero, ok, ahorita mismo sí. Ok, cuando B es punto 5, lo que podemos ver es de que el periodo ha aumentado. El periodo ahora está casi que en 3.14, o sea, casi que está en pi. Entonces, lo que sucede a medida B toma valores menores que 1, pues lo que sucede es que se está alargando. Entonces, eso es como que lo que podemos ver. O sea, el valor de B, cuando el B está menor que 1, pues se alarga. ¿Y qué pasa con C? Si empieza a cambiar C, lo único que sucede es que el gráfico se va a mover.
verticalmente. Si ven, siempre se va a mantener las asíntotas. Las asíntotas ahí andan. Entonces ahora lo que necesitamos saber es cómo calculamos esas asíntotas, cómo sabemos dónde graficarlo y ver cuáles son los elementos más importantes. Entonces, vamos a graficar una de estas gráficas. ¿Sí? Vamos a hacer uno de estos, pero en general. Entonces, algunas cosas que tenemos que considerar acá. El periodo de este gráfico, el periodo de este gráfico está dado por pi sobre b y el desplazamiento horizontal está dado por c cuando c está restándosele directamente a la x. Vamos a ver qué sucede cuando no. Entonces, ahí hay un par de ejercicios para que ustedes lo desarrollen, pero veamos esto. Ok, ¿qué características tiene este gráfico? Veamos. Lo primero sería la amplitud. Que la amplitud podemos ver de que como tal lo único que hace es que se estira el gráfico. Entonces, como estamos haciendo un gráfico aproximado, no es como que se note mucho. Entonces, la amplitud en este caso es un medio. Lo que sí es importante es si la amplitud, si ese valor es positivo o negativo, porque si es negativo la gráfica se refleja. ¿Y cuál va a ser el periodo? Es solo por comparación, vamos a ver, esto es y igual a por tangente de bx más c. ¿Ok? Entonces el periodo es el valor que está multiplicando la x, el que lo afecta. Entonces va a ser, el periodo es pi dividido por b, que en este caso es 2. Entonces el periodo es pi medios. Significa que la gráfica ahora se va a repetir cada pi medio veces. Entonces, ahora, ¿cuál es el valor o el ángulo? ¿Cuál es el valor de... ¿Cuál es el desplazamiento horizontal que vamos a tener acá? El desplazamiento horizontal o lo que le llamamos nosotros cambio de fase. El cambio de fase es un valor que está de esta forma. Es x menos c. ¿Sí? A eso le llamamos, a ese c es al que le llamamos cambio de fase. Entonces, para poder verlo así, lo primero que tendríamos que hacer es que la función original tendríamos que escribirla como un medio de tangente de 2x menos pi medio. Hacemos ese menos menos para que podamos observar esto, ¿sí? Para que quede un negativo acá. Entonces, este valor lo que nos va a indicar es dónde va a comenzar el... Este signo lo que nos va a indicar es dónde comienzan las x negativas y las x positivas. Ok, entonces el cambio de fase como tal se va a venir dado por el valor de c, cuando ya está escrito de esta forma, x menos algo, por este valor, que va a ser va a ser igual a menos pi medio, dividido entre el valor de b. Entonces esto va a ser igual a menos pi sobre 4. Ese va a ser nuestro cambio de fase. Entonces, eso lo único que nos va a indicar es en qué intervalo podemos que graficarlo. Veamos, esta es la otra indicación que está por acá. Para graficar una función de tangente, el intervalo que tenemos que usar es... Este va a ser el intervalo del primer ciclo. El intervalo del primer ciclo sería... Vamos a recortar esto acá. Sería igual a menos pi sobre 2b, que sería menos pi sobre 4, más c, que es menos pi cuartos, coma, pi sobre 2 por b, que es, bueno, b es 2 y 2 por 2 es 4, más c, que es menos pi cuarto. Entonces el intervalo del cual tenemos que graficar es menos pi medios, coma, 0. Ese va a ser el intervalo del primer ciclo. Entonces, ¿qué cosas podemos observar de aquí? Si la gráfica va a estar graficada entre esos dos puntos, significa
que este punto y este punto deberían de ser asíntotas. Veamos cómo se puede calcular. Veamos de qué otra forma podríamos llegar a las asíntotas. Las asíntotas, si nos pusiéramos a verlo como tal, se encuentran cuando el argumento d igual a menos pi medios o cuando el argumento sea igual a pi medios. ¿De dónde viene esta información? Esta información viene del gráfico original. El gráfico original tiene asíntotas en menos pi medios y pi. Entonces, nosotros vamos a tener asíntotas cuando el argumento de la tangente sea igual a menos pi medios o el argumento de la tangente sea igual a pi medios. Esos son los valores prohibidos para la tangente como tal. Entonces, aquí también podríamos despejar, bueno, esto es 2x igual a menos pi sobre 2x igual a menos pi. Y entonces x es igual a menos pi medios. Y de este caso, pues voy a despejar, 2x es igual a 0 y x es igual a 0. Entonces, ahí tenemos nuestras dos asíntotas. Nuestra asíntota vertical y otra asíntota vertical. Entonces, ¿qué son exactamente estos valores? ¿Sí? Entonces, si en algún caso no se recuerdan de esta fórmula, que en realidad está lo complicado, pues lo que pueden hacer es esto, despejar de esta ecuación y encontrar cuáles son los valores en los cuales vamos a tener las primeras dos asíntotas. Entonces, veamos, lo que tendríamos que hacer sería empezar a ubicar esas asíntotas. Entonces, en este caso, este gráfico en realidad, sí creo que lo van a notar, ya está un poco trabajado, pero primero lo que tendríamos que hacer sería ubicar las asíntotas. Que estas están en menos pi medios y 0. Entonces, ¿qué sucede con el gráfico? El gráfico tiene dos asíntotas y justo al centro de esas dos asíntotas hay un punto en el que es 0. Entonces, ¿cuál sería justo el centro, justo la mitad, entre menos pi medios y 0? Bueno, la mitad es en pi cuartos. En menos pi cuartos. Entonces aquí va a haber un punto en el cual el gráfico es 0. Entonces, ¿para qué nos sirve la amplitud? Bueno, si la amplitud es positiva, significa que el gráfico tiene la misma forma. Si ese valor de A que está acompañando a la tangente, bueno, la amplitud en realidad es una distancia, lo hemos definido, pero si el valor de A originalmente que está aquí fuera negativo, entonces el gráfico tendría otra forma, tendría que reflejarse contra el eje. Entonces, el gráfico como tal debería tener esta forma. Ese sería el primer ciclo. Ok, ahora, ¿cómo voy generando los otros ciclos? Bueno, a partir de las asíntotas me voy tomando una distancia. ¿Cuánto va a ser esa distancia? Bueno, la distancia va a ser el periodo. Significa que yo voy a tener otra asíntota. Si de 0 avanzo pi medios, bueno, la otra asíntota va a ser en pi medios. Y ahora, ¿dónde va a ser el 0? ¿Dónde va a cortar con el eje de las X? Bueno, va a cortar en pi cuartos. Entonces, ahora lo que va a hacer es que va a venir y el gráfico y va a hacer esto. Entonces, y así sucesivamente, lo que pueden hacer, o en realidad lo que se hace, lo más práctico es encontrar el periodo, encontrar dónde están las asíntotas verticales. Justo al centro de esas asíntotas verticales hay un punto que es ese 0. Y luego, pues ya copiar solo eso, ir copiando, ir tomando puntos, como estas gráficas son periódicas, pues ir tomando los mismos puntos a partir del periodo. Algunas cosas importantes de notar que, que surgen pues de esto, que surgen de esta definición,
de cómo estamos definiendo las asíntotas y cómo estamos definiendo los puntos. Entre cada punto, los interceptos en X, en este gráfico, por ejemplo, son los valores de X tales que es menos pi cuartos, que es el primero, más n por pi. O sea, cada distancia de pi, yo me voy a encontrar otro punto. Cada vez que yo sume pi, voy a ir encontrándome otro punto donde ser. Aquí más pi. Y si yo retrocedo, pues va a suceder lo mismo. Entonces, n lo único que tiene que ser es que tiene que pertenecer a los enteros. Ahora, ¿cómo encuentro los interceptos? ¿Cómo encuentro las asíntotas, por ejemplo? La asíntota vertical son los valores de x tales que a menos pi medios le voy a sumar el periodo que es pi, sí, le vamos a sumar el periodo que es, bueno, el periodo en este caso es pi medios, cada vez que sumamos el periodo, aquí va a ser pi medio. Entonces, cada vez de que yo le sume el periodo, yo voy a poder encontrar otro gráfico. Vean de que cuando n vale 1, esto x me va a quedar 0, entonces me da esta asíntota. Cuando n vale 2, esto, bueno, aquí siempre vamos a tener, siempre tiene que ser n impar. Sí, porque si le ponemos un n par, entonces lo que se va a sumar no es pi medio, sino que se va a sumar pi. Se va a cancelar ahí el 2, entonces va a estar sumando pi. Entonces, n tiene que ser impar. Otra manera, tal vez en su libro está escrito de esta forma, es como x igual a menos pi medios más 2n menos 1 por pi medio. Esto lo único que hace es de que n ya pueda pertenecer a los enteros, porque aquí lo que hace es de que calcula un número impar. Entonces, las asíntotas se encuentran cada vez de que nosotros le sumemos un múltiplo impar del periodo a la primera. Entonces, pero eso son como expresiones generales, por así decirlo, que no es como que tanto que tenemos que estarlo memorizando. Ok, entonces, para tratar de memorizar menos, lo que tenemos que hacer es graficar, encontrar estos puntos a partir de estas ecuaciones. Encontrar el periodo y el cambio de fase, eso siempre tenemos que hacerlo. Y la amplitud para identificar si se cambia o no. Y entonces a partir de que ya tenemos las asíntotas, verificar que en el punto central de las dos asíntotas vamos a tener un lugar donde la x pasa por el 0, por así decirlo. ¿Qué pasaría si le sumamos un d? Lo que va a suceder es de que ese punto se va a trasladar un poquito hacia arriba. Si yo le sumo un d positivo o si yo le resto. O sea, si agrego un término d de esta forma, lo único que va a hacer es que el gráfico va a subir y va a bajar, o va a bajar. Entonces, pero eso no es como que mayor cambio en el momento de la realización del ejercicio. Entonces, la gráfica de la cotangente, en realidad, la gráfica de la cotangente hace exactamente el mismo proceso. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la amplitud, que es 2, calcular el periodo, que es el valor de b, que el periodo es el valor de b, es pi sobre b, perdón, que es el periodo original, sobre b, que en este caso sería pi sobre un tercio. Entonces esto va a ser igual a 3pi. Y el ángulo de fase sería pi, que es este valor de c, dividido por b, que sería un tercio. Entonces esto va a ser igual a 3pi. Okay, entonces,
Este gráfico habíamos visto que también tiene asíntotas verticales, entonces veamos cómo podemos encontrar esas asíntotas verticales. Las asíntotas verticales era cuando nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a igualar el argumento de la cotangente al valor prohibido que tiene la cotangente. ¿Cuáles eran los valores prohibidos de la cotangente? Regresemos por acá. Los valores prohibidos de la cotangente en el gráfico original eran t igual a 0 y t igual a pi. Entonces lo que vamos a hacer para encontrar las primeras dos asíntotas es igualar a 0 e igualar a pi. Despejemos a cada una. En la primera lo que me va a quedar es que x es igual a 3pi. Paso el pi al otro lado y ahí lo resto. Y en la segunda lo que me va a quedar es x va a ser igual a pi, a 2pi, a 2pi por 3. Esto va a ser igual a 6pi. Entonces ahí vamos a tener nuestras primeras asíntotas verticales. Entonces, ¿dónde va a estar el intercepto en x? El intercepto en x de este gráfico, lo que voy a tener que hacer es igualar el argumento 1/3 de x menos pi para encontrarlo algebraicamente y no encontrarlo en el gráfico. Pues en el gráfico vamos a ver que va a estar justo al centro de ese intervalo. Pero para encontrarlo algebraicamente, lo que podemos hacer es que vemos el gráfico original y la tangente se hace 0 cuando el argumento es pi medios. Entonces, cuando esto sea igual a pi medios, entonces x va a ser igual a 3 pi medios por 3. Entonces, esto va a ser igual a 9pi sobre 2, que esto es 4.5 pi. Entonces, veamos cómo toda esa información nos ayuda a graficarlo, ¿sí? Primero, lo que tendríamos que hacer es ubicar ese 3pi. Lo siguiente sería ubicar el 6pi. Ahí van a cruzar asíntotas y van a cruzar unas asíntotas verticales. Y justo al centro, en 4.5 pi o 9 pi medios, va a cruzar el eje X. Como el valor que acompañaba, como este A es positivo, la gráfica va a tener la forma original, o sea, va a venir pegadito a una asíntota y luego va a bajar. Y entonces a partir de este gráfico, que es el original por así decirlo, este es el primer ciclo. Vean qué tanto se desplazó. El primer ciclo estaba pegadito aquí al eje de la Y. Entonces el primer ciclo ahora se desplazó hasta acá. ¿Por qué se desplazó hasta acá? Bueno, porque le estamos restando pi multiplicando por 1/3. Entonces de ahí lo que sucede es que el gráfico, básicamente lo que tenemos que hacer es, si queremos graficar más ciclos, lo que tenemos que hacer es simplemente copiar el gráfico. O sea, este gráfico, volver a copiarlo. Copiarlo, y esa distancia va a ser de pi, del periodo, perdón. El periodo en este caso era 3pi. Entonces, lo que sí podemos notar es de que, por ejemplo, la distancia que hay de aquí a acá siempre va a ser de 3pi. La distancia, o sea, la resta entre los dos puntos. Entonces, de esta forma se grafican la tangente y la cotangente, que pues, son funciones que en realidad sí hay que hacer un proceso extra, digamos. Esto de las asíntotas, pues lo diferente. Las asíntotas como tal, las asíntotas y los interceptos. El intercepto sí se puede sacar como del gráfico, del análisis de las mitades y todo eso, pero las asíntotas sí hay que hacer el análisis antes. Entonces podemos seguir esta fórmula igualando a 0 y a pi, o podemos tratar de memorizarnos estas fórmulas que están por acá. Entonces, estas dos fórmulas pues también nos dan asíntotas verticales, porque esta es una asíntota vertical y esta también es una asíntota vertical. Muy bien, hasta aquí va a quedar este
este video acerca de lo que es tangente y la cotangente.